Vamos a continuar entonces sobre diferentes cosas que la gracia hace. Dice Mateo 13:11. Lo habíamos leído el otro día, pero lo quiero retomar porque es clave y relevante. Dice, Él respondió, les dijo, Jesús les respondió y les dijo, porque a vosotros, sus apóstoles, os es dado saber los misterios del reino de los cielos. Hay misterios que han sido revelados a apóstoles y profetas y hoy vienen a nosotros esas personas que Dios usa para traernos esa verdad. Lucas 8:10, a vosotros, apóstoles, dado a conocer los misterios del reino de Dios por parábolas. Ahora tengo que saber cómo voy a accionar o qué voy a hacer con esas palabras que se me dan. ¿Cómo me convierto en un buen mayordomo de la palabra? Hay gente que usa la palabra para condenar a otros, para marcarle los pecados y los errores. Hay otros que usan la palabra para buscar su propia complacencia. ¿Mm? Hay un versículo que creo que es en Apocalipsis que habla de no usar la gracia para tomarme licencia o para el libertinaje. ¿Mm? Todo lo contrario. 1 Corintios 4:1. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Téngannos, o sea, considérennos de esta manera, de este modo. Y dijimos que ahí la palabra administradores de los misterios de Dios, la palabra administradores quiere decir, perdón, viene del original oikonomos, que quiere decir mayordomos, administradores, supervisores o gerentes. Vamos a seguir un poquito más adelante. Tenemos que ser buenos administradores de la gracia divina, buenos supervisores de la gracia divina. Ni bien se te enseña algo en esta escuela, o tu padre espiritual, o quien fuere, que es verdad de Dios, ni bien algo se te enseña, eso es entregado a tus manos. ¿Qué vas a hacer con eso? Depende de vos. Ya una vez que se te soltó y una vez que lo recibiste, esa revelación que se te dio es tuya. Por eso me encanta que el doctor Ben dice, nuestras enseñanzas no tienen copyright, pero cuesta traducir al español. Copyright quiere decir derecho de copia, pero también quiere decir, también podría ser traducido como copiar de manera correcta. Entonces él dice, no tienen derecho de copyright, pero copien bien. O sea, cuando suelten la palabra, no digan cualquier cosa, se suéltenla con la genuinidad, con la inocencia, con la pureza, con la sabiduría que les fue soltada. Me gustó remarcar esto y para los que anotan creo que les van a venir bien. Debemos entender que la gracia no se obtiene ni se logra, sino se recibe por voluntad divina. Por eso dice, de gracia lo recibí, no me lo merecía, no lo traté de lograrlo, no traté de comprarlo, de gracia recibí, ahora a otros doy de gracia. Entonces, la pregunta es, ¿cómo administramos la gracia? ¿Qué estamos haciendo con la gracia que recibimos? Si hemos recibido de gracia, ¿somos nosotros también canales, transmisores de la gracia? No seamos como el mar muerto, que no tiene salida y no tiene afluentes para renovar esa agua. ¿Mm? Seamos gente todo el tiempo dejando fluir lo de Dios a través de nuestras vidas. Otra característica de la gracia. Entonces, la que recién hablábamos es que la gracia hay que saber administrarla. Número 2, con la gracia se edifica. Y para eso vayan rápidamente a 1 Corintios 3:10. 1 Corintios 3:10. La gracia se edifica. Ahí la tienen también en la imagen. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo, como perito arquitecto, puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobre edifica. Y ahí está lo relevante o el factor determinante. Muchas veces fuimos enseñados bien, pero no sobreedificamos bien. Fallamos en el sobreedificar. Entonces, primero detectemos donde hay verdad de Dios, donde nos están enseñando, cuando nuestro padre espiritual o cuando acá en la escuela nos está enseñando, identifiquemos la voz de Dios. Y permitamos que nuestro espíritu sea transformado, sea cambiado por esa voz, por esa verdad.
Pero el apóstol Pablo dice, yo como perito arquitecto puse el fundamento. Hay un fundamento que debe establecerse en nuestras vidas. Pero ¿qué vamos a hacer luego con ese fundamento? ¿Cómo vamos a seguir edificando y sobreedificando? Depende de nosotros. Recordemos, la gracia se edifica. Número 3, a la gracia se accede. ¿Mm? Dijimos que a la gracia no podemos lograrlo. No podemos hacer algo para lograr la gracia. Pero sí hay que entender que a la gracia se accede. En Hebreos capítulo 4, 16 lo explica muy bien, diciendo, acercaos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿De qué manera debemos acercarnos a la gracia entonces? Acá lo explica, Hebreos 4:16 nos explica cómo me acerco a la gracia. ¿Cómo dice? Confiadamente. No de cualquier manera voy a acceder a la gracia. Y me detengo en esto porque me estaba olvidando también. ¿Sabes cuál es uno de los peores espíritus? Una de las peores tentaciones que viene a nuestro camino para que dejemos de acceder a la gracia de Dios. Hay dos principales. Una es la familiaridad y otra es el enojo o la ofensa. ¿Mm? La gente que se ofende deja de acceder a la gracia de Dios, que va soltándose en su corazón y su corazón se va llenando de cosas incorrectas. Entonces, para administrar bien la gracia necesitamos tener un corazón limpio, sin rencores. Pero también para acceder bien a la gracia tenemos que cuidarnos del espíritu de la familiaridad. ¿Mm? A veces sentimos tan cercanos a nosotros, a nuestros líderes espirituales, que lo tratamos como un amigo o que no lo honramos de la manera que es o que no le dejamos de escuchar el oído que antes le poníamos y estamos escuchando otras fuentes. ¿Sí? Entonces, ojo cómo gestionamos, cómo somos buenos mayordomos de la gracia de Dios en nuestras vidas. Entonces, lo que está hablando ahí, cuando dice, acercémonos pues confiadamente al trono de la gracia, está hablando de manera abierta, de manera franca, sin nada escondido, sin nada ambiguo, sin el uso de figuras o ilustraciones o comparaciones. Una actitud temeraria, o sea que no tiene temor a nada. Un coraje alegre, audacia, seguridad. Miren todo lo que quiere decir esta palabra confiadamente. No te acerques de cualquier manera, acércate confiadamente. ¿Qué está diciendo? Acércate de manera franca, sin esconder nada, vulnerable. Acércate de esa manera. Número 4, la gracia gobierna. ¿Mm? Número 4, la gracia gobierna. Y para eso vamos a Efesios capítulo 3, versículo 9 al 10 y a Primera Pedro, versículo 4, perdón, capítulo 4, 10. Vamos primero con Efesios, que dice así, y de declarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido. Perdón. ¿Qué es la dispensación del misterio? La administración del misterio. ¿Qué hago con el misterio? Desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. ¿Con qué objetivo? Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Así como la sabiduría es multiforme, que ahí dice el versículo 10, la multiforme sabiduría de Dios, la gracia también lo es. Primera Pedro 4:10 dice, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros. Como buenos administradores de, ¿qué cosa? De la multiforme gracia de Dios. Vamos ahora a la palabra multiforme. ¿Qué querrá decir esto de ser multiforme o que la gracia es multiforme? Multiforme viene de el término en griego poikilos, que quiere decir de varios colores o multicolor, de varias clases, de muchas formas, de muchos lados. Lo que decíamos antes, la misma montaña la puedo subir de diferentes ángulos. Lo difícil de algo que tiene muchos lados o facetas es que cada uno o cada quien ve un lado o costado diferente. Si yo defino eso que veo por el costado que tengo el acceso de ver,
será insuficiente o incompleto mi concepto de ese elemento. Repito, para que entiendan. Lo difícil de algo que tiene muchos lados, muchas facetas para conocerlo, es lo siguiente. Si yo defino eso que veo por el costado que tengo el acceso de ver, será insuficiente o parcial mi mirada, incompleta mi concepto de eso. Y muchas veces esto nos pasó con Dios. Ciertas revelaciones, doctrinas, lo que fuere, lo miramos desde nuestro lugar, desde nuestra percepción, y no desde la verdad en sí misma, la pura verdad. Lo más importante es que defina ese objeto de acuerdo a tu necesidad y tu experiencia con ese objeto o con algo familiar. Les voy a explicar lo que quiere decir esto. Un buen ejemplo es el fuego. Si yo les digo fuego, ¿qué se les viene a la mente? A ver, pónganme en el chat. Si yo les digo la palabra fuego, ¿a qué palabra, cuáles son las primeras palabras que vienen rápido a su mente? Calor, llama, llamas en plural, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué otras palabritas? No vi todas. Luz, muy bien. Muy bien. También yo podría decir otras. Incendio, desastre, purificación. También me estoy pensando en fuego. De acuerdo muchas veces a lo que para lo cual yo necesito ese recurso, se me va a venir a mí la percepción que tengo de ese recurso de acuerdo a lo que a mí me beneficia. ¿Sí? Si estoy con un montón, no sé, con un frío bárbaro, pasando frío de noche y día, no sé qué hacer, cuando escucho yo la palabra fuego, voy a decir, uy, qué lindo sería tener un poco para calentarme. Me lo han dicho acá, calidez, llamas, purificar, etc. Entonces, es muy importante que consideremos estas cuestiones. Cuando yo quiero crecer en la gracia, eso implica conocer cada lado, cada faceta, cada color de ella, conocerla en plenitud y no conformarme con solo una parte. Por eso también Dios se fue revelando a su pueblo por medio de diferentes nombres que definían quién Él es. Toda deficiencia o insuficiencia es suplantada o compensada por la gracia de Dios. Y esto es lo que el apóstol Pablo también tuvo que aprender por experiencia propia. Y está plasmada en 2 Corintios 12:9. ¿Lo tenés ahí, Samantha? ¿Lo puedes leer, por favor? Sí, dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Bástate en mi gracia. En la 15 dice, mi gracia te es suficiente, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. No me digan que no es súper alentador, sabiendo que aún en mi debilidad y ante mi debilidad, Dios no deja de ser tan fiel, tan fuerte y tan tremendo, sino que Él que me quiere restaurar a su imagen y semejanza. Versículo 11, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones y por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Otro punto importante que ya lo habíamos visto, pero quiero remarcarlo. En la gracia se crece. No es que hoy recibo a Cristo en mi corazón y ya está, ya estoy maduro, fuerte, ya no me falta nada. No, la gracia es un proceso que tengo que atravesar y en el cual voy creciendo. No lo sé todo al principio. Ahora vayamos a lo que les prometí antes. Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1, del 1 al 15. No está en el PowerPoint, no, ya sé. No. No te preocupes eso. Bueno. ¿Pero alguien lo tiene para leerlo? Escuchamos una voz nueva. A ver, ¿quién dijo bueno? Yo. Armando. Está bien. Elsa, dale, vamos, Elsa. Gracias. Juan 1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios.
Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Un A segundo, los Elsa, un segundo. Le interrumpí a Elsa porque ahí viene bien claro. En el mundo estaba y en el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. O sea, la gracia estaba delante de los ojos de ellos y ellos estaban velados, no le conocieron. Ojo con eso, que todos corremos el riesgo de que nos pase algo así. 11, gracias Elsa. A Continúa. lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: Este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Hasta el 15, ¿verdad? Hasta el 15. Muchas gracias, Elsa. Qué tremendo entender estos procesos, por así decirlo. Que la palabra viva de Dios, la palabra soltada, que fue Cristo, tuvo que atravesar. Dice que primero o en el principio era la palabra y la palabra moró entre ellos. O habitó entre, perdón, habitó entre nosotros. Vimos su gloria, gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Y esto es lo que les decía al principio, y quiero remarcar esto antes que ya nos tenemos que ir despidiendo. Para que la gracia tenga un efecto real en nuestras vidas, va a venir a nosotros en carne y hueso. Y lo mismo cuando es desde nosotros hacia otros. Los principios, las verdades, lo que voy aprendiendo, tiene que corporalizarse, tiene que tomar un cuerpo de hombre, de mujer, de lo que fuere, sea un hombre, sea una mujer, tiene que ser parte de mi accionar, de mi vida, porque esa es la forma de traer lo del cielo a la tierra. Esa es la forma de convertirnos en portadores de gracia. Otra versión dice así, miren cómo dice el versículo 14. Por un lado tenemos el versículo 1 que dice: en el principio era el verbo y el verbo era Dios, el verbo era con Dios y el verbo... No, perdón, el orden es: en el principio era el verbo, número 2, el verbo era con Dios, número 3, el verbo era Dios mismo. ¿Por qué? Porque Cristo es el principio y es aquel que murió por nosotros. O sea, la gracia se hizo carne y nosotros fuimos beneficiados. ¿Por qué? Porque luego el 14 dice: y aquel que fue hecho carne y habitó entre nosotros, o sea, Cristo, y vimos su gloria, gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Juan los ayudaba a identificar a las personas que hay una gracia que venía a ellos, que había un libertador, que había alguien que iba a convertir sus vidas. Pero quiero hacer énfasis en esto. Dice, nuevamente el versículo 1, en el principio era el verbo. ¿Qué quiere decir que en el principio era? Ahí la palabra principio quiere decir en el origen.
Entonces, la parafraseamos y dice, en el origen era el verbo. O sea, en un origen era solo un verbo, era solo una palabra, era solo una intención, era solo el deseo del corazón de Dios. Pero eso tuvo que hacerse carne, tuvo que ser corporalizado, tomar un cuerpo, que fue el de Jesucristo. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios mismo. Es importantísimo reconocer la divinidad de Cristo en la vida de una persona. Este es el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea, lo que está mostrando acá es que Él es primero, que Él es el alfa. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecerán contra ella. Y el 14, de vuelta, lo repito. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. O sea, era el verbo. Primero era una palabra, algo en el mundo del espíritu. Después tomó cuerpo humano. Y luego tomó cuerpo humano, habitó entre ciertos seres humanos contemporáneos de él en ese momento. Y vimos su gloria, gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Tanto encontrarse con la palabra, tanto ser confrontados con la palabra, que la palabra provocó un nuevo nivel en ellos. Muchas veces las cosas que decimos, las cosas que queremos, las cosas que planificamos son solo palabras, deben hacerse carne si están fundadas en la voluntad de Dios. Y eso debemos habitar en eso. Por eso lo que yo les insistía en el día de hoy, cuando empecé la enseñanza, a ahondar las escrituras, recordar los diferentes versículos de diferentes maneras. Yo a veces cuando estudio un tema, por ejemplo ahora el de la gracia, les doy un consejo, cuando quiero saber más de un tema, voy a la concordancia, busco alguna palabra clave y me saltan todos los versículos que hablan de ese tema. Agarro uno, agarro dos, los voy escuchando, los voy leyendo, los voy meditando y se van siendo parte de mi vida y de la configuración que Cristo va depositando en mi vida. Hagamos eso, seamos cuidadores, seamos buenos mayordomos, buenos administradores de la gracia divina, porque todo lo que recibimos de gracia, luego lo debemos dar por gracia, porque si no Dios nos va a recriminar y nos va a decir, ¿dónde está lo que yo te había dado? Número 7, y ya terminamos. La gracia es para los humildes. Esto ha avanzado mucho la hora y lo quiero desplegar bien el lunes que viene. Dice Santiago 1, 6 al 7, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. 7. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. La gracia se recibe por medio de tener una actitud sumisa ante lo correcto y resistir al maligno o ante lo malo. Por eso Santiago 1, 6 al 7 dice, pero Él da mayor gracia. Por esa gracia que tengo que hacer, yo someterme, ir resistiendo y huirá de mi vida. Todo lo incorrecto, que acá dice el diablo, pero en realidad yo diría, todo lo incorrecto en mi vida se irá yendo cuando yo me aferre más y más a lo correcto, cuando yo me aferre más y más a la verdad. La gracia es para los humildes porque a los orgullosos Dios resiste. Concluyendo un poco, si la gracia no la puedo obtener por portarme bien o por hacer un esfuerzo, sino que solamente la recibo, debo tener siempre una actitud correcta y receptiva a lo que Dios quiere hacer, aun cuando estoy enfrente de algo maligno. Debo resistir. Debo resistir. Y ahí que lo que quiere decir es, debo estar firme, confiado en dónde está mi sustento, dónde está mi vida, mi proyección, etc. Muchos andan intentando o esforzándose por batallar contra el diablo, pero no es esa la estrategia correcta, sino que al revés, al someterme a Dios y a su reino y su justicia, es más fácil luego resistir al diablo. Terminará huyendo porque no hay lugar en nosotros para él. O sea, lo que está diciendo acá el versículo es, y la enseñanza es que ¿para qué esforzarnos tanto en ir en contra o en batallar con el diablo cuando es alguien que está vencido? Porque en la cruz del Calvario Cristo lo venció. Entonces, en vez de andar pensando cómo lo resisto, cómo le hago frente al diablo o a cuestiones negativas, palabras
negativas de la gente, etc., debo enfocarme más y más a aprender cómo someterme a Dios. Y el resultado será crecer en gracia. Y el resultado también será resistir y hacerle frente a las cosas malignas. ¿Cuáles son las diferentes maneras en las cuales nos sometemos a Dios? Deberíamos preguntarnos, ¿me estoy sometiendo a Dios? ¿Estoy sacrificando mi vida? ¿Estoy entregando todo, cueste lo que cueste? ¿Estoy dejando de lado aquello que sé que me va a perjudicar en mi crecimiento, en mi madurez? ¿Qué lugar le estoy dando a Dios? A mayor sumisión de Él, de mi vida hacia sus principios, hacia la verdad de Él, más gracia se me va a soltar a mí. Más gracia va a ser dada a mí. ¿Qué estamos haciendo con la gracia? Y los voy a dejar pensando en eso, ¿no? Para que la gracia llegue, o mejor dicho, o una instancia aún superior, para que la gloria llegue. Los que vienen de las escuelas anteriores, ¿se acuerdan que hablamos de la gloria como el kabot, como ese peso espiritual tan fuerte de parte de Dios? No viene por orar y pedírselo. El peso, la gloria, viene por accionar en gracia. No hay gloria, no hay esplendor, no hay consumación de los propósitos de Dios en nuestra vida, si no fue por medio de la gracia. Porque la gracia es con lo cual soy edificado. A través de la gracia soy edificado. Por eso decíamos una de las características anteriores, que es la gracia es la que edifica. Vamos a orar. Señor, gracias porque tenemos el privilegio de compartir tu palabra, el privilegio de animarnos a profundizar en ella, y es un privilegio es una alegría estar con cada alumno en la escuela porque sabemos que vamos por más, abriendo caminos a otros, no solamente siendo beneficiados nosotros y creciendo en fe nosotros, sino abriendo caminos, porque de eso se trata la vida cristiana. Voy recibiendo por gracia, voy dando por gracia. Te lo agradecemos en el poderoso nombre del Señor Jesús. Amén y amén.